Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de noviembre del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y a considerar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, fíjense qué significativo este relato. Como todos los relatos del Evangelio, por supuesto, debemos leerlos espiritualmente. Y el Espíritu Santo, que ha instalado Dios en nosotros, nos va guiando a la plenitud de la verdad que nos dice siempre esta palabra por parte del Señor, y todo lo que el Señor hizo y hace y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Se acercaba la Pascua. ¿Cuál es la Pascua de Dios? ¿Cuándo celebramos la Pascua? ¿Cuál es el paso de la muerte a la vida? Nuestro Señor resucitó. ¿Y qué es lo que resucitó? ¿Qué es lo que levantó en 3 días? Y levantó en 3 días el templo, la casa de Dios. Así. Pero ¿y el templo de Jerusalén no era la casa de Dios donde se adoraba a Dios? Sí, era una figura. Significaba, simbolizaba algo, pero no simbolizaba a cada uno de nosotros. La casa de Dios somos nosotros. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Por manera que el Señor está hablando que en 3 días va a reedificar el templo. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Claro, hablaba del templo de su cuerpo. Lejos estaban de entender todos los que estaban ahí, y sobre todo los religiosos y aquellos que lo cuestionaban a Jesús, que el Señor estaba hablando de acuerdo a lo que decía la palabra y a lo que Él iba a hacer cumpliendo esa palabra. La palabra es de Dios, sí, claro, y nuestro Señor es Dios entre nosotros. Dios en el cuerpo y en el espíritu, Dios en nosotros, en todos y por todos. Él hace todo en nosotros. Él reconstruye este templo caído, destruido, muerto en Adán y resucitado en Cristo Jesús. En 3 días levantó este templo, en 3 días resucitó el Señor. En 3 días, hermanos queridos, resucitamos nosotros, y esto es verdaderamente la Pascua. Se acercaba, dice el relato en su comienzo, la Pascua de los judíos. ¿Y a dónde fue el Señor? A Jerusalén. ¿A qué fue? A celebrar la Pascua. ¿Qué es lo que cuestionó el Señor? ¿Qué es lo que limpió el Señor y quitó de ese templo figurativo? Y a todos aquellos que estaban utilizando la casa del Señor, donde debía adorarse a Dios, y la estaban haciendo como un mercado, la estaban usando como un mercado, y lo que hacemos tantas veces nosotros, hermanos, tantas veces nosotros nos olvidamos de que somos hijos de Dios, cuerpo de Cristo, iglesia del Señor,
y en nosotros ingresan cosas que no son del Señor. ¿Comerciamos con esas cosas? Sí, tantas cosas en este mundo que nos interesan tanto, y tantas cosas que en nosotros dejan aquello que tantas veces adoramos, y siempre apelando a tantas figuras de la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? El becerro de oro, el dinero, el amor por el dinero, el comerciar con este templo, con este cuerpo que está dedicado exclusivamente a aquel que lo hizo y a aquel que lo reconstruye en Cristo Jesús, que para eso vino el Señor, vino para reconstruir el templo caído, el templo destruido por nuestra falta de confianza, de fe en Dios. El Señor resucitó de entre los muertos. Ahí comprendieron los discípulos y aquellos que lo habían escuchado cuando hacía estas palabras y hacía estas cosas en el templo de Jerusalén, que les estaba hablando del templo de su cuerpo. Él había resucitado y lo comprendieron en la resurrección de nuestro Señor. Claro, lo comprenderemos nosotros verdaderamente, sí, cuando adoremos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana cuando ésta le pregunta: ¿dónde debemos adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? Ni en un lugar ni en el otro, dice Jesús. Ni en Samaria ni en Jerusalén, no en el templo físico que es figura. Está bien si usted hace su ofrenda, pero lo hace por amor, lo hace como verdadero adorador en espíritu y verdad, del Dios que busca tales adoradores que lo adoren. Lo hacemos, reconstruimos este templo, destruido en Adán y reconstruido en Cristo Jesús nuestro Señor, que para eso ha venido a nosotros. Para eso ha venido, para hacer lo que hace, limpiar este templo, quitar de ahí todo que convierte este cuerpo en un mercado, en un templo que en vez de templo de adoración a Dios es un comercio. ¿Cuántas veces hacemos negocios con cosas que no son de Dios, ni para la vida en Dios? ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, tenemos que ser conscientes y nunca olvidar que todo ser humano es templo del Espíritu Santo. Cuando tomemos conciencia de ello, las guerras desaparecerán, porque habrá amor y respeto por el otro, porque en el otro está Dios. Y bien decís, Patricia, tenemos que adorar a Dios por sobre todas las cosas, por supuesto, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, sí, y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está el cumplimiento del mandamiento del Señor. En el amor al prójimo, claro que se acaba la muerte, la enfermedad, la guerra, la violencia y todo eso que hacemos por intereses meramente humanos, transitorios y que nos separan de Dios. Cuando nos acerquemos al Señor, cuando estemos siguiéndolo con Él y finalmente en Él y para siempre en Él, entonces seremos el verdadero templo, el verdadero Hijo de Dios en el Hijo, como lo hizo nuestro Señor por todos nosotros y lo sigue haciendo por el Espíritu de vida y de amor que nos envía. Él mismo está en nosotros. En su Espíritu resucitó, en su Espíritu nos resucita a nosotros, conduciéndonos a la plenitud de la verdad en el hacer, en el amar a nuestro prójimo y a Dios, por supuesto, por sobre todas las cosas. Verdadera adoración a Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de verdadera fe, de verdadera adoración. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.